Muy bien, estimados. Entonces, ya empezamos nuestro avance en esta sesión. Vamos a revisar el contenido de la accesión. La accesión viene a ser también un modo de adquirir la propiedad. Este modo de adquirir la propiedad puede ser sobre bienes muebles e inmuebles. Aquí en esta primera diapositiva ustedes van a observar que la accesión se divide de esa manera, ¿no? Por ejemplo, miren, acá dice el concepto, ¿no? Ahí vamos a ver el concepto. Luego, accesión a inmuebles. La gran división que hay entre la accesión es la accesión a inmuebles y la accesión a muebles. Estamos revisando los modos de adquirir la propiedad. Hasta el momento hemos visto, por ejemplo, los modos de adquirir la propiedad a través del contrato de compra y venta, los requisitos que se necesitan. Luego hemos visto la ocupación. Ahora estamos viendo la accesión. Luego el siguiente tema va a ser la usucapión. Muy bien, entonces los modos de adquirir la propiedad no siempre recaen sobre bienes muebles e inmuebles. Hay que analizar, revisar si un modo de adquirir la propiedad recae sobre bienes muebles o recae sobre inmuebles, o también en el caso puede ser de ambos. En la ocupación, el anterior modo de adquirir la propiedad que hemos revisado, solamente recae sobre bienes muebles, corporales, pero que tienen ciertas características, ¿no? Ahora vamos a ver que la accesión recae sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. Entonces la accesión a inmuebles tiene una subclasificación. Entonces la accesión será natural por una parte, y luego también será artificial, natural y artificial. Esa es la clasificación. En una pregunta del cuestionario está la pregunta, ¿no? ¿Cómo se divide la accesión? ¿Cuál es la clasificación? Usted podría poner: la accesión se divide en accesión a inmuebles, accesión a muebles. La accesión a inmuebles se divide en accesión natural y accesión artificial. Y hay una todavía clasificación dentro de esta. En el caso de la accesión natural, vendría a ser la aluvión, abulsión, mutación de cauce, formación de islas. La característica es natural, ¿no? Es decir, que no interviene la mano del hombre. Eso es un dato que debe llamarnos la atención, porque no siempre la voluntad de las partes transmiten el derecho de propiedad, o solamente los actos humanos transmiten el derecho de propiedad. Puede suceder que situaciones de la naturaleza transmitan el derecho de propiedad. Entonces vamos a ver la accesión natural en el caso de inmuebles. En la accesión artificial, ¿no?, de inmuebles, vamos a ver tres situaciones. La incorporación hecha en suelo propio, pero con materiales ajenos. La incorporación hecha en suelo ajeno con materiales propios, y la incorporación hecha en suelo ajeno con materiales ajenos. Usted distingue estas situaciones en la cual ya podemos observar la noción de lo que es la accesión. Hay dos bienes inmuebles o muebles que se van a incorporar una a otra. La pregunta es: ¿quién es el propietario? Ahí vamos a revisar, usted observa estas situaciones en el caso de la accesión artificial a un inmueble. En el caso de muebles tenemos tres situaciones, ¿no? Es la unión, un caso de accesión, tenemos la mezcla y la especificación. Muy bien, entonces este será el contenido del avance de nuestro tema de la accesión. No se extravíe, no se pierda en el camino del avance. Así que empezamos con
El concepto. A ver, ¿qué es la accesión? La accesión es un modo de adquirir la propiedad, así como la ocupación, como los contratos a través del contrato de compra-venta. También tenemos ahí la usucapión, que lo vamos a ver en su momento. Son modos de adquirir la propiedad por la unión o incorporación. Un modo de adquirir la propiedad por la unión o incorporación. Puede que estas palabras suenen muy parecidas, muy similares, sin embargo, unión explica, ¿no? Muestra que hay un bien que se va a unir, pero no va a haber quizás una separación ya, ¿no? Es ya una unión definitiva. Incorporación, bueno, hace pensar de que fuera una unión, pero que no es molecular, ¿no? Pues que puede de alguna manera separarse. Entonces, ante estas circunstancias hablamos de accesión como unión o incorporación de un bien, ya es de un bien a otro bien. Este bien puede ser mueble a mueble o inmueble a inmueble. Aquí con este concepto usted puede construir lo que llamaríamos accesión a bienes muebles y accesión a bienes inmuebles. Seguramente que en el cuestionario también le pregunta eso. Entonces usted solamente tiene que añadir si corresponde la accesión a muebles o a inmuebles. De modo que si hablamos de accesión de inmuebles es aquel modo de adquirir la propiedad por la unión o incorporación de un bien inmueble a otro bien inmueble, constituyendo una unidad donde uno será el bien principal y el otro su accesorio, pero será el titular, será propietario el titular del bien principal. Entonces, cuando queremos hablar de accesión a muebles, bueno, vamos a igualmente usar este concepto. Es el modo de adquirir la propiedad por la unión o incorporación de un bien mueble a otro bien mueble, constituyendo una unidad donde, bueno, etcétera. Listo, entonces este concepto nos sirve para entender la accesión en general, la accesión de bienes inmuebles y la accesión de bienes muebles. Entonces, en la accesión se produce la unión o incorporación de dos bienes. Estos dos bienes entendemos que pertenece uno a un titular y el otro a otro titular. Porque si fuera el titular de ambos bienes, no sería accesión. Tienen titulares distintos entonces. Hay un titular del bien número 1, hay un titular, es otra persona titular del bien número 2. Entonces la accesión va a caracterizarse por la unión, incorporación de un bien a otro bien, constituyendo una unidad. No es solamente que está uno conteniendo al otro nada más, sino que van a constituir una unidad. Podríamos decir que un nuevo bien con características que ha sido incorporado, toda su estructura, con bienes de dos titulares distintos. El ejemplo que podríamos dar es un pupitre en el caso de bienes muebles. Un pupitre está estructurado con un soporte metálico y encima tiene un soporte, bueno, una forma, y el material es plástico, ¿no? En el caso de nuestras sillas, nuestros pupitres de la universidad, que los extrañamos bastante. Entonces el titular será del metal una determinada persona, pero el titular del plástico será también otra persona. Entonces se llega a constituir una unidad que será ahí el pupitre. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién es dueño entonces del pupitre? De la unión del metal con el plástico que se van a, bueno, ahí incorporar. Usted comienza a analizar, bueno, entonces, ¿serían los dos? Bueno, podría ser un caso de copropiedad, pero también debemos
tomar la situación en la cual no siempre quieren estar en copropiedad. Surge conflictos, de modo que el dueño del metal dice, este pupitre es mío, pero el dueño del plástico va a decir, este pupitre es mío, porque el plástico es mío, y hay una disputa de intereses. Ante esta situación, entonces tenemos que determinar quién es el titular de toda de todo el nuevo bien, de la incorporación, de la suma de la incorporación, ¿no? De un bien a otro. Entonces, ¿quién es el titular de esta nueva cosa, ¿no? Se va a determinar esto distinguiendo un bien como principal. Un bien va a ser el principal. Eso es lo que se tiene que distinguir. Y el otro bien va a ser accesorio. En el caso del ejemplo del pupitre, entonces va a haber una duda, ¿no? Una controversia que también se lo tiene que estudiar y tratar. ¿Quién es el titular del bien en su totalidad, del completo del pupitre? Bueno, decimos el titular, el dueño del bien principal. Y ahora, ¿cuál es el bien principal? ¿El metal o el plástico? Y eso es lo que tenemos que ahora estudiar en el caso de la accesión de bienes muebles. En el caso de bienes inmuebles, hablamos de, por ejemplo, en la accesión artificial, una persona es dueño del suelo, del terreno, pero otra persona, dueño de materiales, de ladrillo, de materiales de construcción, puede que sea, por ejemplo, un inquilino, construya unas habitaciones dentro del suelo que le pertenece a otra persona. Entonces ya se van a ahí unir dos tipos de bienes en el suelo. Uno es el titular, el dueño precisamente del terreno, de la superficie, del suelo. Vendría otro titular de las construcciones, de los cuartos, habitaciones que ha edificado. Entonces, según la regla que ya estamos viendo desde el principio en el caso de la accesión, vamos a concluir en que el dueño de todo será el dueño del bien principal. Entonces comienza usted a analizar y me parece que a primera vista en el caso de inmuebles, usted identifica que el dueño del suelo, o mejor dicho, el suelo vendría a ser el bien principal y la construcción sería lo accesorio. ¿No es cierto? Muy bien, esos principios son los que vamos a aplicar ahora para entender la accesión, porque podría suceder nuevamente que haya una controversia, porque el dueño de la construcción, que no es dueño del suelo, diga, bueno, entonces como esta construcción yo la he realizado, entonces me corresponde tener el suelo, pero el dueño del suelo diría, no, como yo soy dueño del suelo, pues me corresponde a mí tener las construcciones que ha realizado tal persona. Bueno, ya hay una controversia que tiene que ser resuelto siguiendo los principios del derecho civil en lo que es la accesión. Muy bien, entonces continuamos. Clasificación. La clasificación que vemos en el caso de la accesión es precisamente, ¿no?, en dos: bienes inmuebles y bienes muebles. La accesión puede ser entonces sobre bienes inmuebles que se presenta en dos formas. Una natural, sin la intervención humana, sin la voluntad manifiesta de personas, ¿no?, que transmiten el derecho de propiedad. Y otra es la artificial, donde sí evidentemente el ser humano participa y puede generar, transmitir el derecho de propiedad. En el caso de la accesión natural de bienes inmuebles, hablamos de la aluvión, abulsión, mutación de cauce y formación de islas. Son situaciones muy extrañas que no acontecen en nuestra realidad, es decir, no va a tener procesos respecto a estas situaciones, pero es necesario tenerlo en cuenta, probablemente aplicado dentro del derecho internacional, que puede ser más
factible que suceda. Artificial son las plantaciones y construcciones. La accesión de bienes inmuebles natural también es llamada accesión horizontal, y la accesión a bienes inmuebles artificial también es llamada accesión vertical. Vamos a explicarlo, por qué es horizontal, por qué es vertical. Bueno, luego tenemos la accesión de bienes muebles, que son tres situaciones, ¿no? La unión, la mezcla y la especificación, y veremos las características de estas. Entonces empezamos revisando la accesión a inmuebles, accesión natural a un inmueble. Vamos a usar el concepto general de accesión para construir el concepto de accesión natural a un inmueble. Entonces mire que estamos construyendo el concepto sobre el primero, que habla de la accesión. Ahí le podemos añadir la accesión de inmuebles, de muebles. Podemos construir con esta también el concepto de accesión de bienes inmuebles natural o artificial. Eso ya va a partir de usted. Ya entendiendo el contenido, puede usted realizar un concepto construyendo, claro, los elementos necesarios. La accesión natural a un inmueble es la incorporación de un bien inmueble a otro inmueble, pero de manera natural. Así le estamos distinguiendo entonces la accesión de bienes inmuebles natural. De manera natural, donde no interviene la mano del hombre. Se la llama también accesión horizontal. Lo horizontal va en un sentido de izquierda a derecha, ¿no? En este sentido, es decir, de este a oeste, como una flechita que ahí lo estoy dibujando. Entonces, la accesión natural tiene este sentido, se desplaza de esta manera de forma natural. Bien, por eso se la llama horizontal. En cambio la otra, bueno, la vertical, contrariamente, no es de arriba a abajo, de norte a sur, son las construcciones que se edifican en un suelo. Lo que nos toca ahora, para empezar, es entender el contenido de la accesión natural a un inmueble. Vamos a ver el primer caso de aluvión. Aluvión es el acrecentamiento. Esta palabrita, acrecentamiento. No muy común el uso de esta palabra, acrecentamiento, pero pareciera que tuviera relación con crecer, ¿sí? Entonces, usted lo va a recordar de esa manera. Es la acumulación, es el crecimiento que se produce en el suelo, ¿ya? En la tierra. Entonces, mira, es el acrecentamiento, el crecimiento, el aumento, el incremento, ¿no? Como posibles sinónimos, que por efecto de las corrientes de las aguas. Aquí hay corrientes de las aguas. Experimentan los predios ribereños. ¿Qué parte del suelo, las superficies que sufre aluvión? Predios ribereños de los ríos. Predios ribereños nos referimos a la parte del terreno por la cual pasa un río. Entonces aquí voy a hacer un pequeño gráfico. Espero que pueda distinguirse para tener una noción más clara, ¿no? Hagamos de cuenta que esta es una superficie de terreno. Esta superficie, bueno, ahí pertenece a una persona. Es un llamado fondo superior. Luego acá abajo vamos a tener otro terreno. Este es el fondo inferior. La estamos distinguiendo entre fondo superior y fondo inferior en razón de las corrientes de las aguas. O sea, aquí hay un río. Voy a cambiar, por favor, un momentito de color.
Aquí hay un río que va a recorrer entre ambos, en este ejemplo, entre ambos fundos, entre ambos terrenos. Entonces, las corrientes de estas aguas van a afectar al fundo superior, porque el fundo inferior va a ser beneficiado, también es llamado fundo beneficiado, porque de la parte superior del suelo se van a desprender suelo, materiales del suelo. ¿No? Esta parte, espero que se pueda observar, que con otro color le estoy marcando. Este sería predios ribereños, bueno, que están en la costa, que están en el borde del río. Entonces, esa parte del suelo contiene material, contiene piedra, arena, cascajo, ramas, ¿no? Y que el río, la corriente del río, los va a depositar. Lo va a depositar aquí en este fundo inferior, denominado también, le decía, fundo beneficiado. Ahora miren, debemos entender hasta este momento qué es un bien inmueble. Yo les recomendaba, por ejemplo, ustedes van a recordar en clases presenciales que teníamos hace mucho tiempo, antes de que todo esto suceda, pensábamos que nada iba a cambiar nuestra forma de vida. Bueno, ahora estamos en la distancia, ¿no? Le decía que bien inmueble no la debe definir como son aquellos bienes que no se pueden mover. Ese no sería un concepto claro, completo de lo que es un bien inmueble, porque aquí estamos evidenciando que un bien inmueble sí se puede mover. En este caso se va a mover por la fuerza de las aguas del río. Entonces, de un fundo superior, este es el fundo superior, va a moverse, se va a arrastrar o va a ser arrastrado por las corrientes de las aguas y vendrá al fundo inferior, fundo beneficiado, a acumularse. La pregunta que nos hacemos, miren, estoy avanzando bien lentito, le pido su comprensión. Estamos haciendo los dibujos ahí, ¿no? Y espero que se esté entendiendo. El punto de estudio y análisis es, si este suelo del fundo superior se ha desprendido y se ha acumulado en el fundo inferior, ¿de quién es propiedad ese material de inmueble del suelo, ¿no? Nuevamente son arena, rocas, piedras, cascajo, ramas. Usted va a ver de que el suelo del fondo inferior se va a acumular, va a tener más material, va a tener más tierra. ¿A quién le pertenece eso? Porque ese material estaba en el fondo superior, estaba en ese suelo, pero la corriente del río lo ha ido acumulando en el fondo inferior. Ahora vamos a ver nuevamente el concepto. Es el acrecentamiento aluvión que por efecto de las corrientes de las aguas experimentan los predios ribereños de los ríos. ¿Cuáles predios ribereños? Bueno, este lugar, ¿no? Permítanme, lo voy a remarcar nuevamente. Predios ribereño, aquí el fondo inferior, en esta parte se va a acumular material de arrastre que nosotros lo clasificamos como bienes inmuebles y se va a incorporar, ¿no?, a este suelo. Al depositar, seguimos viendo las características de aluvión y el concepto, al depositar de manera paulatina e imperceptible. La característica de aluvión es que se deposita de manera paulatina. Paulatina. ¿Qué quiere decir paulatina? Quiere decir que es poco a poco, poco a poco. Es algo permanente. Es de
de todo el tiempo que el río va pasando, las aguas del río, y va llevando, va depositando, poco a poco, de manera paulatina e imperceptible. Imperceptible, que no se puede percibir, que no puedes observar claramente cómo este material del suelo está siendo arrastrado del fondo superior al fondo inferior. No puedes percibirlo, es algo que paulatinamente se está produciendo. Estas dos características, por favor, le debe ayudar a distinguir de la otra figura, que es abulsión. Aluvión, entonces, acrecentamiento que por efecto de las corrientes de las aguas experimentan los predios ribereños de los ríos. Al depositar de manera paulatina, quiere decir permanente, continua, e imperceptible porque no se puede distinguir fácilmente cómo está siendo arrastrado el material, es poco a poco, está siendo arrastrado arena y elementos del suelo por arrastre. Arena y elementos del suelo. Cuando escuchamos estas palabras, arena y elementos del suelo, para nosotros, bueno, a nuestros ojos son bienes inmuebles. Por eso le decía, bien inmueble no siempre es aquel bien que no se mueve, porque aquí están siendo movidos de forma natural por las corrientes del agua. Bien, en este caso, ¿quién va a ser propietario de este material que ha sido arrastrado? Paulatinamente, imperceptiblemente. En este caso dice, el dueño del fondo adquiere la propiedad de esos materiales. El dueño del fondo beneficiado, fondo inferior. Vamos a leer el artículo 131 del Código Civil, de nuestro precioso Código Civil. Ahí dice aluvión. El aumento que se forma paulatina e imperceptiblemente en las orillas de un río, torrente o arroyo, así como el terreno que deja el agua corriente cuando se retira de una de las riberas hacia la otra, pertenecen al dueño del fondo beneficiado, que en nuestro ejemplo en el dibujito dice es el fondo inferior, sin que el fondo situado en la margen opuesta pueda hacer reclamación alguna. El fondo superior no puede reclamar derecho de propiedad sobre esos materiales de suelo que ha sido arrastrado de manera paulatina e imperceptible. Entonces, el derecho de propiedad sobre estos materiales de suelo inmuebles vendrían a corresponder al fondo inferior. Mire, ahora usted no va a tener este tipo de procesos, ¿no? En la vida social, en nuestro contexto. Sin embargo, mire que, ¿qué tal si aplicamos estos principios al derecho internacional público en relación de un Estado con otro Estado? Imagínese que usted sea el asesor jurídico de un Estado y resulta de que por fenómenos naturales parte de superficie de un suelo que está al frente, que pertenece a un estado, viene y se va depositando al otro fondo y dentro, o al otro estado, me refiero, ¿no? Territorio de otro estado. ¿A quién correspondería ese material y probablemente riquezas u otras características del suelo? Usted diría, bajo estos principios, bueno, correspondería al dueño del suelo beneficiado.